Bienvenidos al Simbionte, otra vez más, ya sabéis, este vídeo aperiódico, esta serie de vídeos aperiódicos que hacemos entre movimentarios y cómic para todos, y esta vez, claro, tenía que ser de Superman. Hombre. Entonces, vamos a hacer un modelo distinto, porque es verdad que hasta ahora hemos estado hablando un poco los dos con conocimiento de causa, pero por avatares de la vida, pues yo todavía no he visto Superman. Estoy a punto, pero no la he visto. Hasta horas. Pero no queríamos dejar pasar más tiempo para poder hablar de ella porque Fran sí la ha visto. Entonces, como él sí la ha visto, lo que vamos a hacer es un preguntas y respuestas más o menos sin spoilers. No vamos a hacer spoilers porque queremos que todo el mundo disfrute de la experiencia. Sabéis que ninguna de nuestras dos páginas se distingue por los spoilers y menos sin avisarlos. Cero. Entonces, en este caso, que estéis tranquilos, que podéis ver el vídeo aunque no hayáis visto la película en el estreno, porque vamos a hablar con total neutralidad de la película y Como lo que si- queremos es dar impresiones. Casi como si lo hubiésemos hecho hace casi un año. Pero a mí no lo he visto. Bueno, Sí, pues pero esa es la diferencia, ¿no? Guías, orientación. Efectivamente. O sea, ¿qué podemos esperar de este nuevo Superman? Ese es un poco el objetivo de este programa que estamos aquí montando. Y yo creo que la primera pregunta tiene que ser esa. ¿Qué podemos esperar de este nuevo Superman? Después de todo lo que se habla, que siempre se habla antes del estreno de una película, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha filtrado y tal, ¿qué podemos esperar realmente de este Superman? Superman es tan icónico, tan inculcado en la cultura popular, que antes de ir a ver Superman hay que pensar qué Superman es el que te gusta. Que quizá muchos lectores o muchos espectadores no han hecho esa reflexión, ¿no? De si te gusta el Superman Boy Scout, de si te gusta el Superman oscuro, de si te gusta el Superman USA. Hay muchos tipos de Superman, pero hay algunas pautas de Superman que tienen que estar. Y en este caso, la gente... Estoy hablando con mucho cuidado de no decir ningún spoiler, ¿eh? En este caso, la gente que vaya a verlo se va a encontrar el sota caballo rey que Superman tiene que tener. Ese eje troncal que tiene que tener, lo van a ver. Por lo tanto, te puedes esperar una película que te devuelve, que además esto lo pusimos de titular en la crítica, te devuelve a ese héroe extraterrestre que, sin embargo, te enseña lo que significa ser humano. De hecho, la película gira en torno a eso. Entonces, es una aventura, hay comedia, hay acción, hay muchísimos personajes de todos los bandos y de toda índole. Y entonces puedes esperar algo muy coral. Y esta es una película de presentación de un nuevo Superman. Una película que intenta retomar el espíritu antiguo. Mucha gente dice lo de Christopher Reeve y todo esto. Pero se renueva. Y va más acorde a aquellas visiones de los que decían muchos. Es que DC tiene que marvelizarse. Yo no soy muy de esa opinión. Pero sí que es verdad que se aproxima más a una película de Marvel, ya que venimos con un director de Marvel que se ha traído toda su cuadrilla, tanto técnica como actoral, de amiguetes y demás. Entonces te puedes esperar una cosa muy colorida, muy movida, con muy buen ritmo. Yo lo he visto muy divertido, tiene mucha emoción. Entiendo, el día antes del pase de prensa, influencers y demás vieron la película y decían muchos, es que dan ganas de levantarse de la butaca en algunas escenas. Hay alguna que sí que es verdad que es muy emocionante y que es impactante y te agitas, o sea, te mueve. Y es eso, a mí me ha gustado la película, tengo mis reservas, ahora puede que podamos comentar algunas sin meternos en destripar nada, pero a mí me ha gustado bastante, en ese sentido. Una de las cosas de las que más se ha hablado desde el punto de vista más odiador de las redes sociales es la eterna contraposición. ¿La película alimenta esa contraposición contra el Superman más reciente, el de Zack Snyder, o no? Apartamos del hecho de que justo antes de estrenarse la película han estrenado un capítulo de Rick y Morty, en el que aparece, que no sé si lo has visto, en el que aparece Zack Snyder y James Gunn animados y doblándose a sí mismos, con lo cual ya se sabe que hay un ejercicio de amistad entre ellos. Abre todo tipo de teorías, evidentemente, a multiversos y esperanza que... no sé si se ve, creo que he cortado el plano, pero justo ahí encima tenemos un autógrafo de Henry Cavill como Superman. Abre teorías a que vuelva y demás. Yo creo que esto es, además hablábamos antes cuando veníamos, es otra alternativa, es un Elseworld, y no hay por qué relacionar uno con otro. No tira piedras contra lo que ha venido antes, no se refiere a nada a eso, no hay ningún gag, no hay nada que diga, adiós todo lo oscuro, adiós Zack Snyder, no, para nada. Ha empezado por su cuenta esto como si no hubiese habido nada antes y ya está. David Corenswet, nombre complicado también de pronunciar, no es tan fácil como los que teníamos antes. Es verdad. Siempre se habla, siempre que hay un Superman es muy difícil entender que un actor pueda personificar a Superman. Y es verdad que teniendo cada uno evidentemente sus favoritismos y teniendo sus épocas y demás, ninguno lo ha hecho como Christopher Reeve. ¿Puede este nuevo actor ser el Superman de una generación? Es difícil.
O sea, es que contamos con el factor Christopher Reeve no tenía casi nadie con compararse. Había habido uno que había hecho la película más antigua, los 60, Sí, 70, creo que fue. Joe Reeves es el Eso más es. emblemático. Y además ese era muy, muy, muy acorde a los cómics de la época. De hecho, el cómic que tenemos aquí se parece a ese Superman, ¿ves? Sí. Pero yo le veo buen Superman. Igual, creo que es un error caer en comparativas con otros actores. De hecho, si caemos en comparativas, el Superman de Superman y Lois, de la serie que está en HBO Max, que ha vuelto a cambiar de nombre, se lo pondría muy difícil en una competición a ese Superman. Luego cada uno, es que entra el factor de qué guión, qué villanos tienen, eso cuenta muchísimo. Pero si da la talla, si actúa bien, si le está echando ganas, que también es muy importante eso, en eso Henry Cavill sí que es verdad que no le va a ganar nadie, un fan que está haciendo el personaje que le gusta, yo creo que sí, que cumple bastante. Yo, por lo que hemos visto en los trailers, porque avances no he querido ver, a mí no me gusta ver escenas completas, a pesar de que se ha puesto de moda el empezar a Sí, sacar sí, sí. escenas. Fragmentos No, enteros. no, Sí. yo eso no lo entiendo, porque yo solo quiero ver en la película, el trailer lo compro, pero las escenas no. Pero sí que es verdad que en los trailers hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es el movimiento de Superman, o sea, el efecto especial, o sea, cómo lo hemos plasmado, que sí que creo que es más cercano a lo que vimos en El Hombre de Acero que lo que vimos, lógicamente, en tiempos del Superman de Christopher Reeve. Sí. ¿Se entiende la película? O sea, ¿se ve ese Superman? ¿Se entienden sus poderes? ¿Se le entiende volando? ¿O solamente se ve una mancha azul? No, a ver, de hecho eso pasa, creo, en este cómic, que se ve como una línea, Claro. ya está. Que es también eso es parte del lenguaje del cómic, ¿no? Para decirte que va muy rápido. Han sido muy listos, creo que James Gunn ha sido muy listo y creo que ha leído también a la generación que vaya a acudir a ver esta película. Este Superman ya está iniciado, o sea, ya es Clark Kent, ya es un superhéroe, ya está en Metrópolis, todo esto. Entonces, no te va a aturdir con enseñarte cuáles son sus poderes uno por uno, sino que él está en su día a día o en sus aventuras y te va mostrando todo lo que hace. Y tú ya das por hecho que antes o después va a exhibir los rayos o el aliento gélido y todo esto. A efectos técnicos, hay alguna escena, que el otro día lo hablaba con un amigo, que decía, en el Superman de Zack Snyder usaban muchas técnicas, sobre todo al principio, que habían utilizado para grabar las naves de Galáctica. Zooms, velocidad, borrón, todo eso que te aturdía, pero te transmitía esa sensación de acción, de velocidad y todo esto. En este Superman hacen alguna vez ese tipo de cosas, pero hay también muchísimas imágenes tipo GoPro aquí pegada, que te transmite la cercanía que creo que esta película quiere transmitirte. Te transmite acción, ves a un Superman todopoderoso. No, iba a decir una cosa, sería spoiler, menos mal que estoy viendo mis palabras. Que te la puedo decir después porque tampoco es tanto, pero sé que hay gente más sensible todavía. Pero sí que vemos a un Superman extraterrestre con unas capacidades sobrehumanas evidentes y no bajado a la Tierra, salvo cuando interpreta, claro, evidentemente. La segunda parte, ahí sí te voy a poner un aprieto para no decir spoilers, porque es verdad que ya lo ha soltado un poco los trailers. Es difícil. Es muy complicado, pero además es que hay películas, hay historias, hay personajes con los que es muy difícil hablar sin spoilers, ¿no? Pero sí que hay una cosa que a mí me gustó mucho en los trailers porque me remite a un cómic muy concreto, que es toda la discusión de si Superman puede interferir en asuntos de geopolítica internacional, ¿no? Eso en el tráiler está muy marcado, con la escena de la entrevista de Lois, el por qué ha entrado en una guerra, ha entrado a evitar que muriera gente y esas cosas, ¿no? O sea, y eso es un cómic maravilloso que es Paz en la Tierra de Alex Ross, de una colección que hizo Alex Ross de cada personaje, hizo de Superman, de Batman, de Shazam, de Wonder Woman y tal. Y es un TVO maravilloso y entra justo en esa discusión para explicar por qué Superman no puede entrar en eso. Entonces, la película ¿sostiene ese tema bien o es una excusa para contar otras cosas? Igual que te decía que giraba todo en torno a lo de la humanidad y todo esto, Superman siempre ha tenido una cosa que le ha movido y que le ha definido, sobre todo que le ha definido, que es el hecho de por qué está en la Tierra, ¿no? Él está en la Tierra, en algunos cómics se ha jugado, y no voy a decir si es en esta película esto o no, se ha jugado con que es alguien que ha llegado para salvar a la humanidad de sí misma, en otra es una persona que ha sido enviada, aparte de para salvar a la raza kryptoniana, para subyugar a los humanos. Hay distintas razones. Entonces, la película gira en torno a ese mensaje. En este caso, el tema de la entrevista está muy bien jugada, es una de las claves por las que se puede decir que los trailers están muy bien hechos, porque te piensas que esa entrevista entre Lois y Superman responde a ciertas escenas que piensas que han pasado, pero está muy bien metida porque no te imaginas en qué contexto sucede esa entrevista. Está muy bien hecho. O sea, ese es uno de los engaños que va a tener muy bien el tráiler. Y te establece muy bien la relación entre Superman, Lois y demás. Y sí que hablan del tema de la política y todo eso,
Pero en este caso tiene todo mucho más que ver, que por cierto, cada vez que hablamos de Alex Ross tendríamos que hacer algo para santiguarnos aquí o algo así, cada vez que mencionemos un nombre. Tiene más que ver con la actualidad, con muchísimo con la actualidad. A mí no habría extrañado nada que durante este último año, final del 24 y todo lo que llamamos del 25, hayan cambiado cosas de la película para llevarlo mucho más a la actualidad, porque lo que pasa con ese tema es de candente actualidad, pero muy de actualidad. Todo lo de, no me acuerdo cómo se llama, el Boravia, que es la nación ficticia que han metido en esta película, todo lo de Lex Luthor y demás, es súper, súper actual. O sea, que se mete en política la película. Siempre hay un término que no me gusta nada para definir las películas, pero es verdad que se utiliza muchísimo, ¿no? De si es necesario o no es necesario. Obviamente nadie va a dejar de hacer películas de Superman, a pesar de que ha habido largos años y periodos de tiempo en los que no se ha hecho ninguna, como si DC y Warner no supieran qué hacer con el personaje. Parece que no es el caso, ¿no? Sin entrar en debatir si es necesario o no, que por supuesto ya digo, a mí no me preocupa en absoluto, creo que las versiones siempre son bienvenidas, la cuestión es que estén bien hechas. ¿Qué aporta esta? ¿Qué tiene de nuevo que no hayamos visto en ningún Superman anterior? Pues a ver, Zack Snyder intentó vendernos la Liga de la Justicia. Salió como salió, la metió como la metió, y yo creo que realmente no hemos llegado a ver la Liga de la Justicia. Esto puede ser los primeros pasos para ver una Liga de la Justicia. Se juega mucho con ello, hay mofa con ello en la película, no hacia la de Zack Snyder, como decía antes, sino hacia ese concepto de Liga de la Justicia. Esto puede ser, además lo hablamos al venir, esta puede ser una película que se puede haber llamado de otra manera. Justice Gang, o como no me acuerdo cómo dijiste tú antes. Legends. Por ejemplo, Legends era la historia que establecía toda la historia del universo DC. Puede ser eso, o como si hubiese sido un Crisis en Tierras Infinitas, reinicio, y a partir de aquí tiramos. Entonces yo creo que esto más bien, más que una película necesaria, es una película que reinicia respetando el pasado, de hecho sin tener en cuenta ni siquiera el pasado, y nos establece las pautas tanto de tono como de cantidad de personajes, como de proyecto de lo que podemos esperar en un futuro. O sea, esto para mí no es una película realmente de Superman, aunque sea el protagonista, evidentemente. Es una película del nuevo universo de James Gunn, que se puede haber llamado el Gunverse, y para que en español había sonado Gamber o algo así, que tampoco le viene mal. Recordemos que este hombre sale de la troma, y hay varias escenas que son muy, muy de un hijo de la serie B. Entonces, para mí esto es una película de personajes y de inicio de un universo nuevo. Ahí me sacas dos temas que quería introducir con esa respuesta. Uno es justamente ese, hay tantos personajes, o por lo menos se atisba que va a haber tantos personajes, que claro, uno lo que se pregunta es si realmente merece la pena, o sea, si se le hace justicia a los personajes, porque al final estamos hablando de héroes, villanos, secundarios que tienen una larguísima trayectoria en cómic, tienen su fan, tienen su aficionado, sí. Que lo van a querer ver en pantalla, sin llegar a decir tampoco nombres, porque tampoco quiero que desveles eso, pero ¿hace justicia a todos los personajes que salen o sales con la sensación de decir, ay, a este es que lo han puesto un poco por... A ver, antes hablábamos de, bueno, y siguientes programas que vamos a hacer, uno va a ser de Ironheart, y ahí tocaremos ese tema seguramente con un personaje que sale, que todavía no voy a mencionar, pues si alguien no ha llegado al final de Ironheart. Pero pasó con Thunderbolts, con el villano, ¿no? Que metieron un villano que a todos se nos antoja como que es mucho más grande de lo que se pintaba en la película y merecía una película, merecía más recorrido, más minutos en pantalla. En este caso pasa parecido. Hay personajes, no voy a decir quién, que merecen más minutos, más contexto, más trasfondo, mucho más recorrido. En el artículo, hemos hecho un artículo en la web con personajes que a lo mejor salen un minutito o de fondo. En muy inventarios. Exacto. Y son casi una treintena de personajes, basándonos en... Antes de la película, incluso en IMDb, aparecen acreditados muchos de ellos. O sea, cuidado con verlo, el reparto en IMDb. Claro. Muchísimo cuidado. En los créditos, evidentemente, viendo la película, los que hemos detectado. Son casi una treintena. Pero son muchos personajes. ¿Qué creo yo que pasa? Estos son globos sonda. Esto ponen personajes, a ver cómo reacciona el público, y los tienen que meter sí o sí, de alguna manera, para ver por dónde van a tirar. Para ver qué proyectos desarrollan, o para adelantarnos lo que está por venir, porque, por ejemplo, Lanterns está por venir, Wonder Woman ya están planteándola, Supergirl igualmente ya está en marcha. Entonces, todo esto hay que plantearlo porque antes o después el espectador le tiene al menos que sonar. ¿Qué pasa? Pues que hacer una película es mucho más costoso que imprimir una tirada de cómics. Entonces, no puedes dedicar una película a todos y cada uno de esos personajes, creo yo, esto es mi opinión, evidentemente, porque si no, al final te arruinas. Y DC no creo que esté ahora mismo para ponerse a hacer una película de los 30 personajes que sacan esta película. Dicen que no. No. Entonces yo creo que responde más bien a eso. A estudio de mercado, a capacidad económica
Y la película sí que es verdad que no te explica, no te da trasfondo de esos personajes. Para algunos espectadores puede ser un poco barullo. Decir, ¿este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este dónde sale? Y de repente estos tres cómo aparecen. En ese sentido puede ser un poco barullo, pero una habilidad que tiene James Gunn es hacer eso accesible. Y lo ves sumergido en la acción. Si estás atento viendo la película y no mirando al móvil, vas a ver que con una o dos frases te los han ubicado. ¿Vas a querer tener más trasfondo? Sí, pero para eso este señor en su página te recomienda sus cómics y te los lees. Que para eso tiene que servir en las películas también, para volver al cómic. Efectivamente. Bueno, yo no digo nada y tú no digas nada, pero me da que no sale, así que no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada y voy a intentar que mi cara no demuestre nada. La otra pregunta que venía de la anterior respuesta es James Gunn. James Gunn llega al universo DC precisamente por una película muy de personajes, que es Guardianes de la Galaxia, o sea, escoger personajes absolutamente marginales en este momento del universo DC, o sea del universo Marvel, perdón, unos personajes que no eran punteros en absoluto, de los que prácticamente nadie habría pedido que se hiciera una película en el contexto en el que se hizo y entre los personajes en los que surgió, con un estilo muy gamberro, muy de cachondeo, muy de decir, no me importa cargarme esto porque total son mis personajes. Exacto. ¿Cuánto queda de ese James Gunn en este Superman? O, dicho de otra manera, ¿cuánto puede pesar la presión de hacer un Superman sobre ese tono de James Gunn? A ver, o sea, James Gunn todos sabemos, o yo le entiendo como fan. O sea, todos sabemos que si a mí me cogen a mí ahora, que soy un Mindundi, me dicen, tienes que hacer una película de Superman, pues me tiemblan las canillas. O sea, no puedo. O sea, sería incapaz de meterme en un proyecto como ese porque me podrían miles de presiones que te van a someter. James Gunn creo que está por encima de eso. Si algo le enseñó la escuela de la troma es que tiene que hacer su cine, da igual el que sea, porque las películas de la troma ya sabemos cómo son. Que no, ya eres un cineasta formado para no someterte a juicios de valor. Tú haces tu arte, o lo que muchos incluso entienden que no es arte, pero tú lo haces y te diviertes y lo gozas. Él hizo el cambio de una manera muy natural haciendo el remake del Escuadrón Suicida, que al fin y al cabo pues igual, son personajes marginales, son todo muy coral, todo muy dicharachero, pero todo muy superheroico, muy colorido también. Y por ahí ya entró en el universo DC, evidentemente. Yo creo que ya estaba encaminado a hacer Superman. En esta película creo que le han puesto corsés, ya sea los productores, ya sea el guión, donde sea, pero evidentemente no se va a lo que era Guardianes de la Galaxia. Es una película dirigida por el director de Guardianes de la Galaxia, pero que la gente no espera un Guardianes de la Galaxia, que no es para nada eso. En el sentido coral sí, en el sentido de personajes muy variopintos y muy diversos, evidentemente también, porque si tenemos aquí todos Supermanes, estaríamos hablando de otro cómic en el que hay clones de Superman, tampoco voy a decir cuál, pero sí que ves detalles suyos, sí que ves, ya de entrada, esto se ha visto en los anuncios de los juguetes, que ves el kaiju que le pegan una leche y se le abre la tripa y le sale lo que llamamos en su época el Blandy Blue, que ahora llaman el slime. Eso es James Gunn, 100%. Y si ese juguete no se vende y me dicen que era todo un vídeo viral de James Gunn, me lo creería también, porque es así de gamberro y de capullo, jodido. Entonces, me lo creería. Hay detalles suyos en la película. Hay alguna cosilla incluso de body horror. Un detalle o dos. Pero no es una película de James Gunn en el sentido gráfico y en el sentido del tipo de comedia que desarrolla. Tiene mucha comedia, pero está bastante rebajado, está bastante. Hilamos un poco también con eso, porque claro, hay un personaje por el que te quiero preguntar por todo lo que significa en realidad, porque nos vamos a quedar, mucha gente se va a quedar a lo mejor en la superficie, pero te voy a preguntar por Crypto. Crypto es dentro de los personajes de cómic americano, de los superhéroes, se decía que cuando tenía una familia era cuando evidentemente ya había tenido el éxito suficiente como para tratar de ampliar el público, ¿no? Entonces, en el caso de Superman, empezamos primero con Lois Lane, que de hecho protagonizó su propia cabecera buscando un público femenino. Después llegó Supergirl, la prima de, muy americana, chica jovencita, rubita. Luego apareció Superboy, luego aparece Crypto, luego aparece tal. Entonces, ¿Crypto sí o Crypto no? ¿Si me ha gustado o no? Sí. A mí sí. A mí me ha gustado. A ver, hay un detalle muy bonito con Crypto, y es que James Gunn se encontró un perro que le iban a sacrificar y se lo quedó. Como cualquier otro que encuentra un perro, se lo dan a adopción y se lo quedó. Crypto es ese perro suyo, al cual le han puesto de blanco. O sea, ya yo entré a ver la película conociendo eso, entonces ya dije, joder, qué bonito. Está jugando con su perro mientras está haciendo una película que vale una millonada. Digo, bueno, venga, vale. Su perro se habrá cagado en el set no sé cuántas veces seguramente, pero es su perro. Crypto responde a una cosa que sí que es verdad que es achacable a las películas de Zack Snyder, que es el bajar a la Tierra a Superman.
a mostrar al Superman con sentimientos, al Superman terrenal, que es una persona normal y corriente que tiene su mascota. Está la parte de los padres de ellos, evidentemente, de Marta. A mí no me han gustado mucho los dos actores escogidos para hacer de los padres de Smallville. Pero bueno, ya cada uno tendrá sus gustos y no sé si tendrán más desarrollo en futuras estas, pero el concepto y la personalidad que les han dado, para mí es una de las cosas achacables de la película. Ya veréis por qué. Entonces, Crypto es, primero, una válvula cómica de la película, que ya hemos visto un poquitillo en el tráiler cómo le trata, a pesar de que él está todo doblado en el suelo. Y luego, evidentemente, te enlaza con su alter ego de Superman, de extraterrestre, de kryptoniano. Entonces, está muy guay porque te muestra cuál es su motivación y cuál es el valor, digamos, hogareño que tiene Superman. Que no es un tío que está todo el rato salvando gente, sino que tiene una vida casera y tiene sus personitas y sus criaturillas de las que preocuparse también. Voy a meterte otra vez en problemas porque vamos a rondar el spoiler. Seguro. ¿Por qué demonios volvemos a tener una secuencia de Lex Luthor entrando en la Fortaleza de la Soledad que ya hemos visto en prácticamente todas las películas anteriores de Superman? Hay un cómic de la maratón de cómics que me he pegado estos días, que no me acuerdo si era este o si es... no es. Estaba pensando en el de Alex Ross, el de Superman, o sea, Lex Luthor Man of Steel. Hay un cómic en el de 4 estaciones. En el que Superman tiene la llave, tal cual, de cerrajero de la Fortaleza de la Soledad. Y le dicen, pero ¿cómo dejar la llave ahí delante de la puerta? Dice, no, es que está hecho de un material que pesa como no sé cuántos soles y solo yo puedo levantarla. Luego hay un personaje que lo puede coger, y esto es del cómic, no de la película, y entra, porque tiene esa fuerza para cogerlo. Tiene que ver con algo de eso. En la película hay continuamente un duelo entre, que eso es muy de los cómics y está muy guay que se recupere, entre la lucha del músculo contra el cerebro. Entonces, esa aparición de Lex Luthor ahí es la victoria, de nuevo, del cerebro de Lex Luthor sobre Superman. Y es lo que le da un poco de gracia a esto, porque si no, lo que decíamos, se dice muchas veces de los cómics, es que Superman lo tiene fácil. Es que puede hacer de todo, nadie le puede ganar. No, mira, con un poco de neuronas a lo mejor se le puede hacer frente. Responde un poco a eso. Es que es súper difícil no hacer esta ya te he dicho que era... Es que le iba a ubicar en un minuto de la película, pero no, es que no voy a hacer ni eso siquiera. Es que además mucha gente ha dicho lo que suponen los trailers con respecto al metraje de la película y no estoy de acuerdo con esa gente porque los trailers muestran partes de toda la película. O sea que no es... Están muy encogidos, pero no te muestran partes solo de la primera escena, no, para nada. Entonces sí que responde a que esto es una película que retoma lo que habíamos perdido antes, incluso se ha perdido en las series, que el grueso, el bloque gordo de Superman son Lois, Superman y Lex Luthor. Y a partir de ahí ya, resto de personajes. Pero te está diciendo ahí quién es el personaje principal y uno de los villanos. Pues yo, dejándote cerrar, para que digas algo más que se nos haya podido escapar, sí que hay una última pregunta que casi es servicio público. ¿Hay escena postcréditos? Hay dos escenas postcréditos. No voy a decir ni de qué carácter son, ni si son obligatorias, porque cada uno tiene su criterio, pero hay 2 escenas postcréditos. Una cuando acaban, al principio te muestran los títulos de crédito, que además ahora meteré una cosilla, con los principales, ahí aparece la primera, y cuando ya aparecen los títulos de crédito tradicionales deslizando, al final, hay otra escena más. Muy cortitas, pero cada uno juzgará si ha merecido la pena verse los créditos para ellas o no. Pues yo con eso... Y luego hay de los créditos, el público recordará porque son muy míticos, en los créditos de Superman, la de Richard Donner, salía en los títulos de Superman como una especie de luces de neón, dejando una estela. Estos son súper parecidos. En Superman Returns se hizo también, se intentó recuperar y apelar a nuestra nostalgia así. Aquí han hecho algo parecido, pero sin llegar a hacerlos iguales. Claro, eso responde a lo que quiere hacer James Gunn, de decir, sí, tengo al Superman de Christopher Reeve en mente, pero este es mi Superman, ¿eh? Esto va a tener cosas distintas. De hecho, este Superman tiene mucho más carácter que Christopher Reeve. No puede ser igual que Christopher Reeve. Pero responde hasta los créditos, hasta los mismísimos créditos, está estudiado eso. Así que muy al loro todo. Pues yo creo que hemos pegado un repaso muy majo, sin spoilers, que lo hemos conseguido. Estoy sudando. Pero bueno, para que podáis ver toda la película, disfrutarla y a partir de ahí, pues ya la comentaremos. Eso porque hay más ocasiones. Así que yo creo que cerramos aquí. Estamos aquí. Hasta el siguiente episodio del Simbionte. Hasta luego.